Era un anochecer agradable, con la luna que iluminaba las calles de la avenida principal, y en un balcón en la ciudad de Jericó, un varón rico y parte importante de Jericó se encontraba sentado en su silla de madera fina, tomando un té para relajarse, pensativo, mirando al cielo, buscando la solución a un pensamiento que se volvía complicado para llevarlo a cabo. Un varón poderoso, respaldado por el gobierno romano, nombrado para trabajar para ellos, aun siendo que no era parte de su linaje. No querido por muchos en la ciudad, más bien odiado por la mayoría, ya que este era duro para cumplir el mandato que le ponía el gobierno. Era bajo de estatura, pero su semblante era duro al aplicar esa ley con el pueblo. Su puesto en el trabajo siempre ha sido respaldado, llevaba guardias con él. Aún así, el deseo que tenía en su mente podía llegar hasta el gobernante. Y eso posiblemente le podía traer en la vida una complicación grande. Y eso lo inquietaba de tal manera que no podía pensar en otra cosa, pero el amanecer se acercaba y él debía tomar una decisión. Días atrás había escuchado que posiblemente un personaje que era famoso entre los pueblos, que causaba mucho de qué hablar de boca en boca, pasaría por la ciudad de Jericó y posiblemente se quedaría un tiempo en ella. Él no sabía, pero se trataba de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el hijo del carpintero, un varón que lo perseguían los prodigios y las buenas nuevas, las señales, aquel varón que cambiaba la vida de los demás, que le seguían, porque sus palabras eran de mucha sabiduría. Aún así, multitudes lo perseguían porque querían verlo. Muchos nada más era su afán era verlo, otros lo seguían, pero la mayoría lo buscaban porque pensaban y sentían que podría cambiar su vida. Ese varón se había convertido en ese momento en el personaje más famoso que había alrededor, aún más famoso que el gran César, el gran emperador romano. En todo pensamiento de saqueo aparecía el nazareno, aparecía ese varón y lo inquietaba. Mas el jefe de los publicanos había dejado pensar en un momento en el dinero, que por muchos años era su mayor pensamiento. Él nada más pensaba en el dinero, que lo hacía sentirse una persona poderosa en la ciudad, una persona reconocida. Pero debía tomar una decisión difícil, pero también pensaba cómo una persona tan poderosa como Jericó, como Saqueo, de ese nivel de clase social, porque él había aumentado su nivel de clase social, podría rebajarse a buscar al hijo del carpintero, que no era aceptado ni siquiera por su linaje. Y aparte de eso, sus principales discípulos, los que lo acompañaban, eran personas de clase baja, que muchos ni estudio tenían, ni clase social, mucho menos. Como un publicano de esa categoría, que todo relacionaba con números, podía poner cifras en cada pensamiento que él tenía, todo lo relacionaba con números, porque el dinero era su amo. Cada pensamiento le ponía en una balanza si iba a tener ganancia o pérdida, y con eso decidía hacerlo. Él era una calculadora en persona, cobrador de impuestos, que se beneficiaba de sus cobros, porque no nada más cobraba lo que le decía el gobierno, sino que aún cobraba más, porque lo demás era para enriquecerse. Así que sumaba, restaba todo el día, mas mirando alrededor, sentado en ese balcón, miraba todo el lujo que lo rodeaba.
Y su único pensamiento que le distraía era el Nazareno, pero también el cómo seguir llenando sus arcas para su futuro. Pero ese pensamiento que tenía lo ponía en jaque. Era un pensamiento, un sentir, algo que no era parte de él, algo que era salirse de sus actividades normales. Así que no lo dejaba tranquilo. Tenía días pensándolo, ya que buscar al Hijo del Hombre lo podía dejar sin tener ese puesto tan importante que tenía. Lo podía dejar en quiebra, le podía quitarle esa ganancia, esa fuente de dinero que había logrado hasta ese momento. Así que el tiempo seguía y Zaqueo sentía cansancio. Cada día se volvía más cansado para él y esa noche era algo muy importante. Así que al sentirse cansado decidió mejor entrar en su cuarto, en su alcoba y dormir, porque pensaba que posiblemente estaba muy cansado ya y no era bueno tomar una decisión en ese momento, ya que él pensaba que podía tomar una mala decisión porque estaba cansado. Había sido un día laboral muy pesado y dijo, bueno, en la mañana al despertar yo creo que Jehová, el Dios de mis padres, podría pensar o podía poner ese pensamiento para poder tomar Zaqueo esa decisión. Porque aunque él se había alejado de ese pensar, se había alejado de ser religioso, como lo habían inculcado sus padres, aún tenía ese pensamiento de Jehová, el Dios Todopoderoso. Él sabía que el Dios Todopoderoso podía llegar a poner ese pensamiento y tomar la buena decisión para llevar a cabo para su vida. El sol llenaba el horizonte y el mover de las hojas de los árboles junto con el cantar de las multitudes de árboles cerca de su balcón. Eran muchos árboles, pero había uno principal, un sicómoro, un árbol grande, lleno de vida, con muchos pájaros. Fue el cantar de los pájaros que despertó a Zaqueo en esa mañana. Y como cada mañana, Zaqueo se levanta y se dirige al baño para prepararse, tomar un desayuno y empezar ese día laboral. Y al estar bañándose, viene ese pensamiento que días atrás lo tenía inquieto, porque tenía que tomar la decisión, porque este día el hijo del carpintero pasaba por la ciudad. Pero tenía que tomar esa decisión, una decisión que iba a cambiar su vida, una decisión que iba a dar un giro completo para su vida. Él creía así porque lo escuchaba, así que lo que hizo Zaqueo en ese momento fue ponerse en oración y clamar a Jehová para que Jehová lo ayudara a tomar esa decisión. Al estar desayunando, después de orar, Zaqueo toma la decisión y decide ir a mirar al Hijo del Hombre, ir a mirar a Jesús de Nazaret. Pero aún en ese momento, cuando él ya había tomado la decisión, venían esos pensamientos a su vida. Sin duda, y en verdad valía la pena ir a buscar a ese religioso. No sabía si ese religioso iba a ser como las personas que él había tratado, porque él trataba con sacerdotes, con ancianos, con religiosos de alta sociedad, y ellos no mostraban nunca ningún afecto fuera de su círculo religioso. Así que eso se volvía aún más un conflicto, porque a pesar de haber tomado la decisión, él decía, ¿será el nazareno ese religioso como los sacerdotes con los que él trataba?
Así que el tiempo seguía, y aunque ya había tomado esa decisión, él estaba decidido, ya que en unas horas más podría pasar por frente de su casa Jesús de Nazaret. Así que ahora debía tener una estrategia que lo llevara delante del Nazareno, ya que su casa estaba situada enfrente de la calle principal. Ahora, ¿cómo haría Zaqueo para llamar la atención del carpintero? ¿Cómo haría Zaqueo para poder llegar delante de Jesús? Y él tenía siempre a su cargo una orden, una guardia que le daba el gobierno romano para que lo acompañara cuando él desempeñaba su trabajo, ya que al cobrar de más obligaba a las personas a pagar, y eso lo volvía una persona que imponía, no porque era Zaqueo, sino porque los guardias romanos le daban esa autoridad delante de las personas. Pero, ¿cómo se haría ese recurso? ¿Cómo podría decirle a la guardia, abre camino para yo llegar delante del Nazareno? Eso lo pondría inmediatamente en la boca de todos. Y los sacerdotes, los principales ancianos, los jefes de las sinagogas y hasta un sumo sacerdote podría llegar delante del César, los rabinos de gran importancia, y pedir su sustitución, porque ellos no querían al Nazareno. Así que el tiempo pasó y minuto a minuto se escuchaba que la avenida principal empezaba a abarrotarse, empezaba a llenarse de personas que venían a ver al Hijo de Dios, que venían a ver al hijo del carpintero, a ese varón, porque esperaban un milagro. La calle principal se empezaba a abarrotar porque sabían que por ahí pasaría Jesús de Nazaret. Cuando se escuchaba, de repente empezó a escuchar que de boca en boca hablaban de que al llegar a la ciudad de Jericó había un ciego en la entrada pidiendo limosna, y clamaba a Jesús y empezó a gritar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús, al escucharlo, se detiene en ese momento y va con él y le abre sus ojos, y viene ese milagro a su vida y lo sana de ceguera. Así que eso provocaba aún más a Zaqueo, porque eso que había escuchado que hacía el Hijo del Hombre empezaba a llegar a su ciudad y estaba cada vez más cerca, porque no era mucha la distancia que había entre la entrada de Jericó y su casa. Cada vez era más el ir y venir de las personas. Eran tantos los que ya estaban en la calle, y al bajar Zaqueo de su habitación y al asomarse por la avenida principal, la calle estaba repleta. Era casi imposible hacerse notar y que el maestro lo mirara de frente, que él pudiera notarlo. Ahora, más que su estatura era baja, era una persona bajita. Ya su pensamiento no era la mayor complicación para él. Ahora su estatura se volvía algo que casi lo ponía imposible, porque era mucha ya la multitud que estaba frente a él. Ya no era eso. Ya no era eso lo que tenía Zaqueo, el pensar, porque él ya había tomado esa decisión. Él ya estaba fuera de su casa, en la avenida principal. Lo que había tomado mucho tiempo para que él se decidiera, días, horas de pensamiento, ahora ya no era ese el impedimento. El mayor problema era lograr que los ojos del Nazareno pudieran tener contacto con Zaqueo. Menos pensar que él podría llegar a tocar o tener una conversación directa con el maestro. Zaqueo vestía de una manera diferente. Zaqueo estaba disfrazado, se podría decir, como las demás personas. Le había pedido a las personas que lo ayudaban que le prestaran una vestimenta, porque su vestimenta era una vestimenta muy fina. Así que él decide vestirse como las demás personas
para que los demás no lo reconocieran, porque no vaya a ser que en ese momento alguien lo reconociera y pudiera hacerle algo. Cada vez estaba más cerca. El Hijo del Hombre cada vez se acercaba más a él. Cada vez estaba más cerca. Zaqueo debía encontrar la manera, la estrategia para lograr su meta, que era estar delante del hijo del carpintero. Zaqueo escuchaba, y cada vez que escuchaba que cada vez se acercaba más, empezaba a desesperarse. El tiempo seguía su marcha, y cada vez más la multitud lo apretaba, lo empujaba de un lado a otro, y Zaqueo se sentía aturdido porque tantas voces que le hablaban, tantas voces, ahí viene Jesús, y él ya no sabía, estaba desesperado porque tenía que estar ahí, tenía que estar delante del Ojo del Hombre. Zaqueo empezaba a perderse entre la multitud, como una hoja en el océano que se mueve de un lado a otro con el mover de las olas. Así estaba Zaqueo, se movía de un lado a otro porque la gente lo empujaba, y al estar bajo de estatura no tenía las fuerzas para empujar. Luchaba para llegar al centro, él quería llegar al centro de la avenida, pero en vez de llegar a estar ahí, la gente lo empujaba, y como era bajo de estatura, sentía que se ahogaba entre la multitud. Él no podía respirar y usaba sus fuerzas, pero era imposible que Zaqueo llegara. Era imposible que Zaqueo, sin tener la ayuda de alguien más, llegara hacia el centro, donde momentos más tarde iba a pasar el hijo del carpintero. Así que, expulsado cada vez más para atrás, estaba ya pegado hacia su barda, porque muchas personas buscaban llegar, buscaban tener una palabra del maestro, querían llegar a tener su milagro. Muchos buscaban ver su rostro, pero el pensamiento de Zaqueo cada día era más cansado. Él ya estaba cansado porque prácticamente su estrategia había sido fuera de lugar. Esa estrategia que lo había llevado a pensar, pero fue tanto el pensar que cuando él decide ya era tarde. Así que en ese momento cambiar la estrategia era prácticamente nula. Decía, bueno, ¿cómo una persona tan poderosa en ese momento donde la gente le temía no podía tener autoridad? No podía llegar y hablarle a la guardia y decirle, abran camino para yo poder llegar directamente, y es más, pongan al nazareno delante de mi presencia. No, así no era en este momento. Así que no podía en ese momento dar esa orden. Entonces, cada momento su mente se cansaba. Zaqueo se sentía ya bien apretado, fue movido de tal manera que llegó hasta ese sicómoro. Ese árbol grande ya estaba aplastándolo contra él. Y al mover de la multitud, porque el Hijo del Hombre estaba cada vez más cerca, eso provoca que caiga una hoja sobre su cabeza. Y Zaqueo voltea hacia el cielo, como pensando, como buscando la dirección de Jehová, a pesar de que había sido porque la hoja lo provoca. Y cuando voltea hacia el cielo, en ese momento mira el sicómoro, ese árbol lleno de vida, ese árbol que su padre y él habían plantado cuando él era un niño. Y recuerda cuando en su niñez él subía al árbol, él subía a revisar si los nidos tenían huevecillos o si los nidos tenían un pajarito, porque era su diversión cuando era niño. Una infancia dura para la vida, que una infancia en la que él era una infancia que había vivido solo, ya que su familia no lo dejaba jugar, su padre no lo dejaba jugar con los demás niños, porque los niños no eran de su clase social. Así que él vivió solo por mucho tiempo y se refugiaba en ese árbol, se refugiaba en la copa del árbol de ese sicómoro que estaba puesto frente a su domicilio.
Y ahí lloraba y clamaba a Dios de sus padres, al Dios que le habían enseñado, ese Dios que traía la victoria en casos difíciles. Y ahí arriba miraba a lo lejos cuando los demás niños jugaban y él, detenido por otros pensamientos, hacían que no pudiera jugar con ellos. Así que ese sentir que era lo que había endurecido su corazón, ese sentir que le había hecho ese corazón de piedra, era por lo cual él aún más, cuando se trataba de abusar de las personas, no les importaba sus sentimientos, no le importaba lo que los demás sentían cuando él les obligaba a pagarle más de la cuenta, a dar más al César, porque él, su corazón estaba hecho de piedra. Así que cuando estaba volteándose al cielo, escuchó la voz que decía de Jehová: Zaqueo, sube al árbol, Zaqueo, porque en ese momento, cuando Jesús pase delante del árbol, lo vas a poder ver y él va a poder verte. Claramente escuchó la voz de Jehová que le daba ese sentir, y no lo dudó dos veces. Así que Zaqueo sube al árbol, y aunque no fue mucho tiempo lo que él pasó, se le hizo mucho tiempo lo que él hizo para subir hacia la copa del árbol. Se le hizo mucho tiempo porque Zaqueo aún estaba pensando en lo que venía. El Hijo del Hombre iba a pasar por ese día. Y a lo lejos, así como miraba a los niños, miraba al Hijo del Hombre que venía, y él lo miraba como la gente lo movía de un lado a otro y quedaba impactado por todo lo que esta persona podía lograr hacer. Y minutos más tarde sabía que él iba a pasar por su lugar, y oía que gritaban, y lo que parecía imposible momentos atrás podría traer su victoria, esa victoria que estaba esperando. Así que lo que antes era imposible para él, parecía que su victoria podría venir en camino. Llegó el momento en que Jesús estaba cada vez más cerca de él. Llegó el momento en que Jesús estaba a punto de tener contacto con Zaqueo, pero venía un pensamiento a él: gritaré, me quedaré callado. ¿Valdrá la pena gritarle al hijo del carpintero? ¿Cómo un publicano iba a hacer eso si lo reconocían y le llegaba esa voz a los sacerdotes? Podría traerle un problema. Y decía: será igual que los religiosos que yo conozco, será lo mismo que esos religiosos con los que Zaqueo trataba. Pero en realidad el tiempo pasó y Jesús estaba en ese momento delante de Zaqueo, y miraba cómo venía Jesús, y Jesús entre las personas. Todos en ese momento guardaron silencio, queriendo escuchar una palabra de Jesús. Pero en ese momento Jesús abre sus labios y dice: deténganse. Todos los apóstoles que luchaban por abrir camino, guardando la compostura del maestro, se quedaron con interrogación, diciendo: ¿qué va a pasar? ¿Por qué habla Jesús y dice deténganse? Ya que muchos querían escuchar la voz de Jesús, porque en esa voz muchos habían recuperado la vista, otras personas con tan solo tocar el borde de su manto habían sanado. Así que era el momento, era prácticamente como cuando un rey llegaba y la multitud venía con él. Toda su vida estaba esperando un momento difícil, pero cuando viene ese pensamiento, él dijo: no, es el momento. Y se detiene Jesús, se detiene frente a él. La multitud se movía de un lado a otro, los discípulos volteaban a verlo cuando los labios de Jesús dicen: Zaqueo. En ese momento, cuando él escucha su voz, él escucha su nombre, y dice: wow,
¿Cómo supo mi nombre el hijo del carpintero? ¿Cómo es que él sabía el nombre de su corazón? El corazón de Zaqueo casi se sale de su pecho, casi brota porque él escuchó el nombre de él y pensó, ¿y si grito? Pero el contacto de sus ojos habían hecho contacto ya con el del maestro. Había una tensión y cada segundo parecía una eternidad porque era la interrogativa que iba a pasar si nada más era otro Zaqueo, pero no, él era el único en el pueblo. Su milagro, al parecer, estaba por venir. No solo le llamó, no solo lo miró, sino que lo llamó por su nombre. Algo que nunca hubiera pensado Zaqueo que hubiera pasado en ese momento. Y Jesús voltea y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy es necesario que puedas recibirme en tu casa. Así que date prisa, porque en un momento más estaré contigo. Wow, fue un momento increíble para la vida de Zaqueo y para las demás personas. ¿Cómo era posible que Jesús tomara esa iniciativa de hablar con el publicano, con esa persona odiada en la ciudad? Zaqueo, lleno de gozo y gratitud en su corazón, baja del árbol. Pero ahí en ese momento lo vuelve a atacar otro pensamiento y dice: espera, Zaqueo, ¿y qué tal si es como esos religiosos? Y la gente ya le dijo quién eres y solo viene a reprenderte por el abuso que haces a los demás. Pero no, Zaqueo, lleno de su corazón, por la gratitud y porque él sabía, él sentía, porque ese mandato había venido de parte de Jehová. Sabía que el maestro a lo mejor quería darle una oportunidad diferente. Aún él pensó: no voy a desaprovechar esta oportunidad, porque si no es un religioso más, yo voy a hacer lo imposible para que Jesús me bendiga. Voy a despojarme de mis bienes, voy a pedir perdón a los que he faltado, voy a restituir a lo mejor al doble lo que les he quitado, pero no me va a importar más, no me va a importar despojarme aún sin que me quede sin nada, pero voy a hacer que esa bendición del Dios de mis padres se haga realidad. Que su presencia en mi vida y en la familia y en la vida de mi familia sea algo especial de hoy en adelante. No la voy a desaprovechar. Él pensaba: haré lo imposible para obtener mi victoria. Y en ese momento escucha que tocan la puerta, y al abrir la puerta estaba frente a él el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el famoso, el de los milagros, ese que traía vida, ese que restauraba, ese que hacía milagros, estaba delante de él. ¿Y cuál fue la sorpresa? Había dos sentir, uno bueno y uno malo, pero Jesús lo único que hace es abrazar. Lo abrazó y le dio una sonrisa. El maestro estaba abrazado de Zaqueo. Y él le dice: Señor, haré lo que sea, devolveré todo el daño que he hecho a las personas, les daré el doble, lo que sea suficiente que tenga que hacer para poder estar delante de ti, para poder estar contigo siempre. Y Jesús en ese momento tan solo lo mira y con una sonrisa, frente a frente, cara a cara, le dice: Zaqueo, tus pecados son perdonados, pero no peques más. Zaqueo, con lágrimas en los ojos, le da las gracias y se sienta a la mesa con el Señor. Esa tarde recibió lo mejor que había él podido recibir en su vida. No había nada, no se comparaba en nada con la bendición de estar sentado a la mesa con el Rey de Reyes. De ese día en adelante hubo un antes y un después en la vida de Zaqueo.